quiero empezar esta sesión haciéndoles de pronto unas aclaraciones que les mencioné ayer en el mensaje general que envié al curso sobre algunos detalles a tener en cuenta en la realización de la unidad 3.4, que es la de esta semana, pues básicamente porque encontré algunos detallitos que pueden de pronto llegar a confundirlos o demás, ¿listo? Entonces empezamos con la diapositiva número 12. En esta diapositiva les piden, les piden a ustedes que tienen que revisar o decidir si las palabras resaltadas describen la acción o al sujeto. ¿Listo? Sin embargo, vemos que en todas las descripciones no dejaron como tal una palabra resaltada. Entonces, aquí esto de las palabras resaltadas, pues de pronto pueda llegarlos a confundir. Sin embargo, entonces yo dejo en esta grabación cuáles son las palabras que necesitan tener en cuenta en cada uno de los números. ¿Listo? Por ejemplo, en el número 1, donde vemos el cocodrilo, la palabra que tienen que tener en cuenta es wild. En el número 2, la palabra que tienen que tener en cuenta es noisily. En el número 3, la palabra que tienen que tener en cuenta es easy. ¿Listo? En el número 4, la palabra que tienen que tener en cuenta es quietly. En el número 5, la palabra que tienen que tener en cuenta es well. Y en el número 6, la palabra que tienen que tener en cuenta es la última, que es badly. ¿Listo? Igual yo en un mensajito les voy a escribir esta información, pues para que tengan exactamente cuáles son las palabras que tienen que tener en cuenta para el desarrollo del ejercicio número 3 de Grammar en la diapositiva 12. En la diapositiva 13, que es la siguiente, en la instrucción nos dicen que digitemos el adverbio para completar cada oración y que debemos utilizar los adjetivos que nos dan, pero pues no nos están dando ninguno. Entonces ahí yo les doy los adjetivos. Permítanme aquí a través del chat, yo les voy a dar los adjetivos que necesitan utilizar. Con eso pues quedan ustedes con esa información, ¿listo? Igualmente en un mensaje a todo el grupo les daré pues esta información. Esto es para diapositiva número 13. Los adjetivos o las palabras que tienen que tener en cuenta es careful. No quiere decir que sean las respuestas, ¿no? Las que tienen que tener en cuenta. Quiet, polite, beautiful, slow y happy. En la diapositiva número 12 les pongo aquí los que tienen que tener en cuenta. En la 1, o sea, las que ahorita les mostré, wild. En la 2, noisily. En la 3, easy. En la 4, quietly. En la 5, well. Y en la última, badly. Esas fueron las que les dije ahorita en la anterior diapositiva. ¿Listo? Luego, en la diapositiva, de aquí a la diapositiva 16, encontré por ahí que aquí en la pregunta, pues tienen doble pregunta, pero pues es la misma pregunta. What does she like? ¿Qué le gusta a ella? ¿Listo? Entonces, no hay problema, eso yo ya lo reporto de que la pregunta se repitió, pero para que no se confundan. En la diapositiva número 18, perdón, 18, por acá, listo. Aquí van a encontrar las imágenes repetidas. Si ustedes ven aquí, perdón, acá voy al resumen. Perdón, listo. La 18, ustedes ven aquí, por ejemplo, la imagen de cocina repetida, del de cocinar. Pues resulta que es que ambas personas lo mencionan en algún momento, entonces pues para que ustedes no vayan a tener problema con esa imagen repetida, ¿listo? En la diapositiva 23, aquí me voy a la diapositiva 23, aquí me dice que tenemos que revisar la instrucción. ¿Por qué? Porque aquí me dice arrastre y suelte el texto correcto al lado de la imagen al que refiere. Pero resulta que tenemos es que arrastrar la letra, ¿no?
la letra que representa el texto. Entonces esta letra C representa pues este primer fragmento de texto, la A representa el segundo y la B al tercero. Entonces lo que tienen que arrastrar como tal es la letra, no el texto, ¿listo? Porque ahí dice arrastre el texto. Pero entonces ahí arrastramos es la letra. En la 24, que es la inmediatamente siguiente, nos dicen que digitemos la letra de la imagen. Resulta que aquí nos dan las letras en minúsculas y mayúsculas, porque de hecho hay unas en minúsculas. Digítenlas todas en minúscula. ¿Por qué? Porque si las digitamos en mayúscula, las toma como error. Yo ya hice el ejercicio, entonces, para que las usen en la diapositiva 24, digitar las letras en minúscula, para que no vayan a tener problemas. ¿Listo? Y por último, en la diapositiva 29, que se hace en el ejercicio de writing, aquí me dice la instrucción, lea los textos, clique en la letra que representa el texto, que es, y no me dicen qué es qué. ¿Listo? Me dicen that is, qué es. Entonces, la idea es que ustedes puedan decidir cuál de las tres, A, B o C, está bien organizado. Es decir, presenta la información en un orden cronológico organizado. ¿Listo? Entonces es básicamente esa es la respuesta que tenemos que responder. ¿Listo? La pregunta, perdón, que tenemos que responder. ¿Cuál de los textos A, B o C está correctamente organizado o presenta la información de cada párrafo correctamente organizada? Y ahí es donde ustedes eligen. ¿Listo? Entonces, pues para que tengan esa pregunta en cuenta. ¿Vale? Ya el resto, si de pronto encuentran algún otro detalle, con mucho gusto me lo reportan para yo asimismo hacer el reporte y pues hacerlo saber a la dirección como tal del soporte virtual del área de inglés. ¿Listo? Bueno, eso era todo con respecto a la unidad. Lo siguiente es ya el trabajo de esta noche que vamos a revisar. Básicamente vamos a aprender qué es un adverbio de modo y cómo formamos en inglés los adverbios de modo. ¿Listo? So, adverbs of manner. The uses. Let's start with the uses. Empecemos con los usos. Adverbs of manner tell us how something happens. Los adverbios de modo nos dicen cómo pasa algo, cómo sucede. ¿Listo? Es decir, que los adverbios describen acciones porque se refieren a cómo sucede algo o cómo hace algo, a una acción. Es el cómo. For example, here. Miremos aquí, esta persona nadando. Alicia swims well. Alicia nada bien. Ese bien refiere a cómo nada ella, cómo lo hace. Entonces, siempre que vayamos a usar un adverbio de modo, preguntémonos el cómo lo hace, porque está refiriendo a la acción. Entonces, ¿cómo lo hace? Lo hace bien. How does she do it? She does it well. Alicia swims well. The second example. Luis speaks loudly to attract attention. How does he speak? ¿Cómo habla él? Loudly. Loudly quiere decir fuerte, hablando del volumen de voz, ¿sí? Que habla, ¿cómo diríamos en español? ¿Sí? Que habla fuerte, habla duro, diríamos en español. Ese loudly refiere a eso, a fuerza, pero en sonidos, ¿listo? So, si nos preguntamos cómo habla Luis, habla fuerte. Eso es lo que nos dice aquí. Luis speaks loudly to attract attention. Luis habla fuerte para atraer la atención. Ok. Bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es cómo ubicar un adverbio de modo en una oración. Ya hemos visto la estructura de oraciones, sujeto, verbo, complemento. Ahora, ¿cómo voy a ubicarlo, a posicionarlo en la estructura? Adverbs of manner normally come after the verb or after the object. Normalmente encontramos que los adverbios de modo se ubican después del verbo o después de un objeto directo. Por ejemplo, aquí, he plays the guitar badly. Plays es el verbo, pero the guitar es el objeto directo de lo que él toca. Él toca la guitarra. ¿Listo? Entonces, él toca la guitarra mal. Diríamos en español ese badly. ¿Cómo lo hace? Mal. ¿Listo?
Aquí lo ponemos después del objeto directo porque la oración como tal lleva un objeto directo. Entonces, por eso utilizamos el adverbio después del objeto directo. El objeto directo se entiende por lo que recibe la acción. La acción aquí es tocar. Entonces, ¿a quién tocan? Pues a la guitarra, es la que recibe esa acción. Y si nosotros lo vamos a posicionar después del verbo es porque pues no tenemos un objeto directo. Entonces, por ejemplo, podemos poner he drives carefully. Él maneja cuidadosamente. ¿Listo? Aquí ya lo vemos después del verbo. ¿Por qué? Porque pues no hay un objeto directo en esta oración, a no ser que habláramos del carro o el bus o el taxi. Si ya pongo ese objeto directo, he drives the taxi carefully, or he drives the car carefully, or he drives the bus carefully. Si ya utilizo un objeto directo, pues ahí ya tendría que poner el objeto directo inmediatamente después del verbo, y después de ese objeto directo sí iría nuestro adverbio de modo. En este caso, pues no hay un objeto directo, entonces va directamente al lado del verbo, después del verbo, after the verb. ¿Listo? Entonces, eso es la posición o la manera general como nosotros ubicamos un adverbio de modo en una oración. ¿Listo? Forming adverbs of manner. How do we form them? ¿Cómo formamos un adverbio de modo? Resulta que los adverbios de modo en general se forman a partir de adjetivos. Entonces nosotros ya hemos visto en anteriores clases qué es un adjetivo, cómo identificarlo y demás. La primera regla que tenemos que tener en cuenta, we usually form adverbs of manner from adjectives by adding ly. Generalmente formamos los adverbios de modo desde un adjetivo agregando el li al final. ¿Listo? Entonces ponemos este sufijo que se le llama li. Por ejemplo, para el adjetivo bad, el adverbio badly. ¿Listo? En español la traducción es la misma, mal y mal, pero en inglés mal es el bad, es hablando de la característica de algo, mientras badly es hablando de cómo hace algo, es cómo lo hace, hablando de la acción. Por ejemplo, aggressive, agresivo, aggressively, agresivamente. Ese aggressively se utiliza para hablar de cómo hace algo, cómo lo hace aggressively. Tenemos slow, slowly. Del adjetivo slow, que es lento, formamos el adverbio slowly, lentamente. ¿Cómo lo hace? Slowly, lentamente. ¿Listo? Por eso les decía, siempre preguntémonos cómo lo cómo hace esa acción, para poder saber si necesitamos el adverbio. Si no responde a la pregunta de cómo lo hace, entonces no podríamos utilizar el adverbio, ya ahí podríamos revisar si se necesita un adjetivo para hablar de una característica descriptiva. Generous, generously. Generous es el adjetivo generoso, generously con generosidad o generosamente. En el español los adverbios de modo llevan el mente como sufijo, ¿no? General, agresivamente, lentamente, generosamente. O a veces le ponemos la preposición con agresividad, con lentitud, con. En el español tenemos dos formas, es un poquito más complicado. En el inglés es más sencillo porque es solo una, con la L, Y al final. ¿Listo? Careful, carefully. Miren aquí, formamos careful, termina en L. Simplemente le agregamos LI, entonces queda con doble L. Carefully. Es cuidadoso. Carefully, cuidadosamente. Quick, quickly. Quick, rápido. Quickly, rápidamente. Polite, politely. Polite, educado o cortés. Politely, educadamente, o también lo traducimos como cortésmente. Veamos cómo sería en un ejemplo. I think Sarah writes beautifully. I think, yo creo, Sarah writes, Sarah escribe beautifully, con belleza o muy bonito, decimos en Colombia, que escribe muy bonito, beautifully. Ok,
Listo, esa es la primera regla para formar los adverbios. Generalmente le agregamos al adjetivo la terminación ly para formar el adverbio. La segunda regla, ¿cuál es? Para formación de adverbios. Adjectives that end in y, change it to an I and add ly to form the adverb. Los adjetivos que terminan en y, cambian esa y por una i latina y agregan el sufijo ly para formar el adverbio. Por ejemplo, happy, happily. Happy, feliz, happily, felizmente. O también con felicidad. Como les digo en español, podemos poner la preposición con o utilizamos el sufijo mente para la formación de adverbios de modo. Easy, easily. Easy, fácil, easily, fácilmente. ¿Listo? Aquí vemos, terminan en Y, simplemente quitamos esa Y y la cambiamos por una I latina y agregamos la LY que identifica a los adverbios de modo. Tenemos otro ejemplo, noisy, ruidoso, noisily, ruidosamente. Y por último, este ejemplo, angry. Angry es como enojado. Angrily, enojadamente o con enojo, cuando hacen las cosas con enojo. ¿Listo? Angrily. Carlos always speaks angrily. Aquí ese angrily modifica cómo habla Carlos. Carlos always speaks angrily. Carlos siempre habla con enojo. ¿Listo? Ahí ya vemos cómo funciona. Recuerden, los adverbios de modo están modificando o nos están diciendo cómo se realiza la acción. En este caso, speak, que es hablar. Bueno, vamos a ver una tercera regla para la formación de los adverbios de modo. Adjectives that end in le, change it to ly to form the adverbs. Los adjetivos que finalizan en le la cambian por ly para formar el adverbio. Por ejemplo, reasonable, reasonably. Miren que aquí terminamos en LE y lo cambia por LY. Reasonable, razonable. Reasonably, razonablemente. Comfortable, comfortably. Comfortable, cómodo. Comfortably, cómodamente. Incontrollable, incontrollably. Incontrollable, incontrolable, incontrollably, incontrolablemente. My goodness, casi no la puedo decir ni en español. Muy rara vez la he utilizado yo, por ejemplo. Irritable, irritably. Irritable, irritablemente. Muy parecida al español ese irritable, irritably. Bueno, como ejemplo les tengo aquí, she walks back to her house irritably. Ella camina regreso a su casa con irritabilidad o también la traducimos irritablemente. Es decir, no va muy contenta, ¿no? De vuelta para su casa. She walks back to her house irritably. Mire que aquí tenemos el objeto directo al lado del verbo. Walk back es el verbo regresar o caminar de regreso. Y aquí el objeto directo es hacia su casa, to her house. Por eso el adverbio aparece al final de la oración. ¿Por qué? Porque tenemos un objeto directo hacia dónde camina ella. ¿Listo? Bueno. Ok. Y una última reglita, aquí súper importante, más que reglitas son excepciones. ¿Por qué? Porque hay algunos adverbios irregulares. Por ejemplo, el adverbio para el adjetivo good es well. Para el adjetivo hard es la misma palabra hard. Para el adjetivo early es la misma palabra early. Para el adjetivo late es la misma forma late. Para right es el mismo right. Para wrong es el mismo wrong. Entonces, estos son adverbios irregulares para que los tengamos en cuenta y no vayamos de pronto a ponerle la Y, perdón, la LY al final porque pues no funcionaría, ya sería un error como tal de estructura.
Hay algunas palabras que existen como hardly, pero ya tiene un significado muy diferente, ya no es un adverbio de modo, ya es otro tipo de elemento gramatical, ¿listo? Pero como adverbio tenemos aquí well, sería bien, hard, duro, hablando de cómo hace las cosas, ¿no? Cómo estudia o cómo aprende, duro, estudio duro, right? Early, temprano, ¿listo? Entonces me levanto temprano, entonces ese early, late, tarde, el opuesto de early, right, correcto, wrong, incorrecto, ¿listo? Ahí les dejo la información para que de pronto recordemos esa traducción de las palabras. Como ejemplo tenemos, she works hard, ella trabaja fuertemente, diríamos en el español, o duro, también lo podemos traducir, trabaja duro o trabaja fuertemente. Mario usually arrives late. Mario usualmente llega tarde. Entonces, ¿cómo llega? Tarde. ¿Listo? Recuerden que siempre para ver si estamos utilizando bien el adverbio, nos hacemos la pregunta de cómo lo hace. ¿Cómo hace las cosas? That's it. Bueno, vamos a la parte más chévere que es la práctica para ver qué tanto nos quedó de toda esta información que vemos en la formación de adverbios y su uso. Ok. So, vamos a completar las ideas, complete the ideas, by changing adjectives into adverbs, cambiando los adjetivos en adverbios. Entonces vamos con la número 1. Aquí vamos a utilizar el adjetivo bad, el adjetivo mal. ¿Listo? Y completaremos la siguiente oración. We are losing the game. We are playing. Mire, we are losing the game. Estamos perdiendo el juego. We are playing. Estamos jugando. Badly. That is correct. Badly. Muy bien. Estamos jugando mal. Ahí es que dicen ellos. Listo, miremos la número 2. Aquí tenemos el adjetivo dangerous, el adjetivo peligroso. Y vamos a hablar de esta conductora. She's really angry. Ella está muy enojada. She's driving. Ella está conduciendo. Dangerously, se diría. That is correct. Dangerously. Dangerously. Muy bien. Muy bien. Ahí para la pronunciación, casi, casi. Dangerously. Recuerden la palabra danger, dangerous, dangerously. ¿Listo? Bueno, vamos a ver. En la tercera, vamos a hacer el mismo ejercicio. Complete the ideas by changing adjectives into adverbs. En la 3 vamos a utilizar el adjetivo quick, rápido, para hablar de cómo está comiendo esta chica. Jessica usually eats. Quickly. Very good. Quickly. Exactamente. Muy bien. Y en la número 4 vamos a ver el adjetivo loud. Fuerte. Recuerden que ese loud es hablando de fuerza, pero en el sonido. Entonces, hablando de este personaje que escucha música muy fuerte. He listens to music very. Loudly, la profe lo pronunció, pero no me acuerdo. Loudly. Loudly. Muy bien. Loudly. Muy bien. Ahí es cómo escucha música. Loudly. He listens to music very loudly. Él escucha música muy fuerte o fuertemente, hablando de el volumen. Muy bien. Vamos con la 5. The same activity. Complete the ideas by changing adjectives into adverbs. El adjetivo de la número 5 es el adjetivo happy, feliz. Y vamos a hablar de esta parejita. My parents are married. Happily. That is correct. My parents are happily married. Mis padres están felizmente casados. Happily married. Y en la 6 vamos a ver polite, el adjetivo educado o también lo podemos traducir como cortés. Y vamos a ver qué recomendación nos dan aquí. Dice act when you meet my parents. Actúa cuando conozcas a mis padres. Actúa, act,
Profe, ¿se puede repetir, por favor, la pronunciación del adjetivo? Polite. Politely. Very good, perfect pronunciation. Muy bien tu pronunciación, perfecto. Politely. La E no suena. Ahí nos comemos como ese sonido de la E. Politely. Politely. Muy bien. Act politely when you meet by parents. Actúa con cortesía o cortésmente cuando conozcas a mis padres. Muy bien. Vamos a hacer la séptima con el adjetivo calm, que es tranquilo o calmado, para completar esta información. The doctor speaks to his patient. Calmly. Very good. The doctor speaks calmly to his patient. El doctor habla calmadamente a su paciente. Muy bien. Y en la 8 el adjetivo good. Recuerden el adjetivo good. ¿Cómo quedaríamos aquí? My cat. Hablando del comportamiento de este gato. My cat doesn't behave. Mi gato no se comporta. Well. Well. My cat doesn't behave well. Mi gato no se comporta bien. That's it. Y las mías sí que les digo que no, por eso no he armado arbolito todavía. La 9. En la 9 vamos a ver el adjetivo slow, que es el adjetivo lento, para hablar de cómo tomamos el café. En este caso, my dad, mi papá. My dad drinks his coffee Slowly. slowly. That's correct. Lentamente. Muy bien. Y para la 10, que es nuestra última práctica de la noche, tenemos el adjetivo hard. Recuerden, hard es fuerte, duro. Well, that's it. Más o menos esa es la idea. Hard. Very good. Correct. Hard es uno de los irregulares que conserva la misma forma en el adjetivo y en el adverbio. My sister studies hard to pass her exams. Mi hermana estudia fuerte para pasar sus exámenes. That's it. Very good. Thanks, all of you. Extra practice. Práctica extra, chicos. Recuerden, por ahí yo siempre uso casi siempre la misma página web, pero es que me parece que tiene un listado más amplio de ejercicios por resolver. Aquí ya les he mostrado esta misma página, Agenda Web. Tienen un listado de diferentes ejercicios para realizar. Por ejemplo, how to use adverbs. Ustedes ingresan a cualquiera de ellos. Por ejemplo, aquí les ponen el adjetivo en paréntesis para que ustedes puedan formar el adverbio y así completar. ¿Listo? Otros utilizan otro tipo, por ejemplo, este es de word order, el orden, y ahí ustedes pues simplemente siguiendo la instrucción tienen que organizar las palabras para hacer oraciones, ¿listo? Ahí ya les dan a ustedes la información que necesitan para ese tipo de práctica y así sucesivamente cuando acaben estos 17, si alguno de ustedes quiere realizarlos, obviamente esto es voluntario, puede continuar allí, ahí les dan, mira, next page, next page, next page, tiene bastantes actividades, por eso generalmente utilizo esta recomendación para práctica extra de Agenda Web. ¿Listo? Como siempre, pues les copio la dirección en nuestra ventanita de chat para que ustedes pues tengan ahí la dirección si necesitan una práctica extra al trabajo que tenemos en nuestra plataforma. Pues básicamente porque ya todos sabemos que dentro de poco se acerca nuestro examen final y lo que necesitamos es practicar. Una parte muy importante, claro está, es realizar nuestras actividades obligatorias del curso, que son las que planteamos en la plataforma del curso, la sección de juegos, la sección de, perdón acá, la sección de juegos, la sección de actividades de unidades y demás. Entonces, por ejemplo, aquí cuando ustedes ingresan, permítanme, yo voy a la vista de estudiante porque es que el ambiente, la interfaz del profesor es muy plana, muy sencilla.
mientras que aquí es como más interactivo. Entonces ustedes ya saben, encontramos los libros electrónicos para estudiar. Aquí ustedes en Enjoying Life van a reforzar el tema de adverbios y otros temas que también se van a evaluar. En video clases, pues aquí ustedes tienen otros videitos para reforzar la unidad 3.4 de adverbios de modo y Common Verb Collocations, que es para aprender a utilizar el verbo go, el verbo play y el verbo do con actividades deportivas. Y tenemos aquí la sección juegos. En los juegos para el tercer corte, aquí está WH Questions, que es para la práctica de la formación de preguntas que estuvimos estudiando hace no mucho, la semana pasada, de hecho, para el presente simple y demás, ¿listo? Entonces yo les sugiero también estas actividades extra. No son evaluables, recuerden, por lo que son juegos, son más bien lúdicas y de repaso, pero nos sirven mucho para el trabajo que necesitamos antes de presentar nuestro examen final. Recuerden igualmente en la sección de Virtual Tutoring, ahí les dejo yo siempre todas las grabaciones de nuestras sesiones semanales para de pronto si ustedes quieren revisar nuevamente lo que expliqué o si requieren de pronto algunos que no hayan podido conectarse a la sesión, pues tener acceso a la clase. Nuevamente aquí tenemos la pestaña de test, que es donde ustedes pues van a tener el test final y el self-evaluation, que es la autoevaluación. Pero esta no está disponible sino hasta que ustedes terminen la unidad 3.5 y el examen final igual estará disponible solamente hasta que terminen la unidad 3.5 el 5 de diciembre. Entonces, para el 5 de diciembre, que es de este sábado en 8 días, prográmense y que hayan terminado la unidad 3.5 porque si no la han terminado, no les activan el examen, ¿listo? Y pues no hay ninguna otra fecha para la activación de exámenes. Y la última opción que es ratings, pues ya ustedes saben allí que es donde encuentran pues sus calificaciones, el compendio de calificaciones que va hasta máximo 10 puntos y demás. ¿Listo? Pues esto como para repasar un poco lo que tenemos nosotros en la interfaz y de pronto que algunas personas a veces no recuerdan bien cómo es el proceso y demás, en fin. Bueno, no sé si tienen alguna duda o algo que quieran consultarme y con mucho gusto puedo dedicar estos últimos minuticos a ayudarles. De mi parte no, profe, muchas gracias. A ti, Natalia, muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias, profe. Creo que todo Adrián. hasta ahora bien. Ok, Adriana, súper. Igual si no tienen preguntas ahorita, pero mientras vayan desarrollando las actividades les surgen, no duden en contactarme para que yo pueda ayudarles o si ustedes están con la profe Carito, igual no deben contactar a Caro. Nosotras siempre estamos ahí conectadas mirando de pronto que puedan necesitar. Vale, profe, muchas gracias. Ok, a ustedes. Bueno, tenemos una tercer participante. ¿Cómo estás, Milsen? ¿Cómo está, profe? ¿Cómo está? Muy bien, sí, señora. Cuéntame, ¿tienes alguna pregunta o algo? No, de pronto cuando vaya a desarrollar las actividades lo haría, pero pues en el momento no. No es que sea Perfecto. muy dura en el inglés, pero he tratado de poder entender porque la verdad no es fácil para mí. Vale, sí, claro, esa es la idea, de que si ustedes encuentran esas dificultades sobre la marcha, porque a veces entendemos en el momento, pero sobre la marcha es donde encontramos de pronto que hay algo que nos hace falta para tener las cosas claras, nos contactan con mucho gusto, chicas, ¿vale? Muchísimas gracias a las tres por su participación, pues tuvimos un quórum bastante pequeño, pero provechoso esta noche, que es lo más importante, ¿listo? Muchas gracias, profe. Ok, thanks to you, good night. Good night. Good night.